¿Cómo estamos acá? ¿No hay dudas, consultas? Profe, disculpe, ¿no íbamos a ver el de Lunch que Sí, quedó sí, el viernes? Ese me ahí quedó. ahí lo vemos. ¿Te acuerdas, Ricardo, que te comenté del ejercicio de lunch? Ah, sí, ya lo busco yo, ¿querés? Dale, A ver, dale, ¿dónde- porque el otro día estuvimos ahí viendo algunas ejercicios y había ahí algunas diferencias, ¿te acuerdas, Candela? Entonces, vamos a la fuente, le vamos a preguntar a Ricardo, que es el especialista en eso, que nos ayude. ¿Pero eso se tomó en el parcial este? No. En este no, está estudiando para el primer examen. Ah, Puedes sacar la sala de espera porque te vuelve loco. Hay que salir. Bueno, ¿qué otra duda? Con los prácticos, si no hay dudas, solamente hay eso del recuperatorio para el sábado. Los prácticos, ¿cómo van? ¿Cómo arrancaron? ¿Pudieron comenzar? Qué complicado. Bueno, vamos a ver los equipos entonces. Bueno, a ver, ¿cómo estamos posicionados con los trabajos prácticos? Ahí va. Ya te digo cómo están los grupos. el estudio de oportunidades debería estar revisándose y trabajándose con la parte de límites del proyecto y oportunidades. Tienen todos los elementos ya para semana antes del receso y ahora deberían tener todos los elementos para trabajar. A ver, Eve Machado, ¿estás allí? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? A ver, ¿qué me podés comentar del trabajo práctico? ¿Cómo se han organizado? ¿Cómo están trabajando? Nosotros la verdad que sinceramente estamos como medios atrasados porque, bueno, con todo lo de los parciales, en las vacaciones hemos tenido que entregar otros trabajos, pero estábamos arrancando el estudio de oportunidades. Bien. ¿Y qué tienen del estudio de oportunidades? ¿Están comenzando? ¿Qué significa iniciar o comenzar? Habíamos, bueno, nuestro tema era el biocombustible que provenía del maíz. Y bueno, habíamos estado buscando indicadores del PBI, de, bueno, más o menos cómo se manejaba o cómo era la industria acá en Argentina, si había industria de obtención de biocombustible mediante maíz en Córdoba, Bien. y cómo ha sido la evolución de las ventas Bien. acá en Argentina, que bueno, eso sí hemos podido ver que había tenido como una creciente baja, sobre todo el año pasado. Okay. ¿Pudieron estudiar los oferentes actuales? ¿Quiénes son sus potenciales competidores? ¿Llegaron a ese nivel de información o todavía están más en la etapa No, de profe, la verdad demanda? que todavía no. Bien. Ok. A ver. Velasco Santi. Buenas, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo Nosotros estamos estás? en una situación parecida a la compañera. Nosotros nos vamos a dedicar a la industria del plástico. Teníamos pensado, estábamos analizando uno de mis compañeros es amigo no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero es una empresa grande acá en Córdoba que podíamos ir y tomar ideas, digamos. Entonces habíamos sacado información en internet para el estudio de oportunidades y estábamos en eso, digamos. Ok.
Sofía Mercado. Sofía, ¿estás? Matías Loza. Hola, profe. Mati, ¿cómo andamos? Bueno, con nuestro grupo íbamos a hacer la fabricación y distribución de hamburguesas congeladas. Y bueno, lo que estuvimos haciendo es más que todo buscar las fuentes, ya tenemos más o menos juntando de dónde vamos a sacar toda la información y limitando el proyecto. Bien. Mati, ¿y cuál es el alcance del proyecto? ¿Que han De definido alcance nacional. territorialmente nacional y como producto que van a comercializar? O sea, más allá de las hamburguesas congeladas, ¿cuál va a ser el formato del producto comercializable por ustedes? La verdad que no definimos eso, pero pueden ser, no sé, paquetes de 4 hamburguesas congeladas como para vender en los supermercados y eso. Ok. ¿Y ustedes en la cadena de comercialización hasta qué eslabón llegarían? Y seríamos distribuidores de vender a mayoristas, no venderíamos al consumidor final. Ok. O sea, ustedes tendrían la producción. A priori, la producción va a estar en un solo punto del país o va a tener varios puntos de fabricación. No, a priori en un solo punto del país. Ok. Y haces logística a todo el territorio o alguna región del país. Eh, Habíamos pensado nacionalmente, a medida que vayamos avanzando, si vemos que por ahí la logística se complica, lo limitaríamos a regional. Bien, un poco Mati, te hago estas preguntas, pero la idea es que interactuemos y los otros grupos también puedan sacar provecho de esta charla. Por eso te uso un poco de ping-pong y de preguntas y respuestas para que esas mismas preguntas o consultas se las formule cada grupo. Tened en cuenta que eso trata de definirlo rápido, porque no es lo mismo buscar información para un perfil de los habitantes de todas las provincias del país que tienen distintas condiciones, distintos perfiles, distintas costumbres, distintos usos y tradiciones alimenticias, que concentrarte en una provincia, o concentrarte en una región o concentrarte en determinadas localidades de una provincia. Si bien uno normalmente se ve tentado a plantear los proyectos a nivel nacional, tiene que tener el recaudo de que debe acceder a información a nivel nacional. Pero no me refiero a indicadores nacionales, me refiero a conocer los distintos perfiles de mercado que se presentan en todo el territorio. Y no necesariamente es homogéneo a lo largo y a lo ancho de todo el país el perfil o conducta de consumo de sus clientes, o de sus potenciales consumidores, no clientes. No sé si me explico en lo que les quiero comentar, a veces cuando uno define un alcance tan amplio. ¿Es posible? Sí. ¿Es un proyecto válido? Sí. ¿Se puede avanzar con ese proyecto? Sí. Lo que sí tengan en cuenta es que en base al alcance que ustedes han definido, van a tener que hacer el estudio de la demanda, el estudio de la oferta, el estudio de la distribución, logística. Todo el estudio de sus proyectos va a cubrir ese alcance. Entonces implica otros niveles de estudio de cómo van a ser las cadenas de distribución, cómo van a ser los niveles de inversión que va a requerir para cumplir con ese mercado. En todas las 10 unidades que hemos visto, va a tener que respetar ese alcance. Entonces, es valioso tratar de definirlo rápidamente y si tienen que redefinirlo y ajustarlo para más o para menos, lo que sea, hacerlo pronto. ¿Para qué? Para que la búsqueda de información, que es la etapa en la que están ustedes,
puedan focalizarlo con ese objeto. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, a ver, Julieta Cravero. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Julieta? Bien, todo bien. Nosotros elegimos el producto ladrillos huecos. Estamos bastante bien con el trabajo, pudimos buscar bastante información. Primero, bueno, hicimos una breve descripción del producto como para tener un poco idea, o sea, la diferencia con otros ladrillos que puede haber en el mercado. Y después analizamos la industria manufacturera y la industria, o sea, la industria manufacturera para ver, vimos algunas estadísticas porque es justamente la industria donde nosotros vamos a producir, y después vimos otras estadísticas de la industria de la construcción, que es donde nosotros vamos a vender, digamos. Bien. A priori, ¿quién sería tu cliente? Por el momento definimos corralones de materiales de construcción y no, creo que eso habíamos definido, si no estoy mal. Bien, bien. Esta pregunta que le hago a Julieta suele ser una pregunta que me encanta escuchar de Julieta esa respuesta, porque el cliente es bien definido y uno podría haberse tentado en responder el que construye la vivienda Claro, como cliente. No, y ese es el usuario, el consumidor, claro, con el que vos vas a tener la transacción comercial, que es tu cliente, que es quien decide comprarte a vos, comprarle a otro proveedor, o comprarte tal cantidad o de tales características, es el corralón. Entonces, bien, siempre tengan presente esa diferencia. Y esto también va de la mano cuando hagan los análisis de precio. Llevándolo a otros casos, supongamos algo de consumo masivo, como por ejemplo una latita de tomate procesado, lo que fuese. Uno de los errores habituales cuando uno define un precio es no analizar correctamente la estructura de precios que hay a lo largo de toda la cadena de comercialización, y tal vez uno plantea un proyecto como fabricante o mayorista, y si toma el precio de góndola, va a tener una distorsión que en el proyecto va a ser erróneo el análisis del proyecto, y obviamente va a inducir a decisiones erróneas de quien tome definiciones en base al proyecto. No sé si me expliqué en el ejemplo. O sea, sí, sí, cada sí, vez que ustedes definen un alcance del proyecto, desde el punto de vista del producto, del territorio al cual van a llegar y desde el proceso de comercialización, esa definición tiene muchas implicancias. Más allá de la búsqueda de información y de estudiar lo que hablábamos al principio, también tiene que ser muy cuidadoso en el manejo de la información. Y el caso más concreto y visible es el precio. ¿Por qué? Porque en varios proyectos siempre observamos año tras año que suele haber una confusión y utilizan precios de otra etapa del proceso de comercialización en sus proyectos. Entonces, ese valor que utilizan no es correcto para el proyecto. ¿Es un claro, precio de góndola? Sí. ¿Es un precio real que paga el consumidor? Sí. Pero ustedes no tienen el supermercado donde consumen. Ustedes no son un mayorista, ustedes son un productor no únicamente. Con lo cual, hay un escalón de precios que, si ustedes alteran esa lógica, el análisis que hagan en la formulación y en la evaluación del proyecto va a estar viciado de esa distorsión. Por eso siempre tengan en claro cuáles son los alcances del proyecto en todos estos aspectos. bien, bien, perfecto, profe. Y después buscamos algunos datos Otra de... pregunta. Sí, perdón. Y territorialmente, ¿qué cubriría? No sé si lo dijiste y no lo No, no retuve. lo dije todavía. Pensamos vender dentro de Argentina, todavía no definimos bien las provincias a las cuales venderíamos, pero la idea es traer la materia prima, que es la arcilla, de Buenos Aires,
que las principales localidades que producen arcilla eran Olavarría y no me acuerdo cuál otra. Y después, bueno, no sé cuáles serían nuestros compradores. Como dije, todavía no definimos las provincias que serían nuestros principales compradores. Bien. Bueno, ¿hay algún otro integrante del mismo grupo, Julieta, en esta clase? Sí, Sofía. Sí, profe, yo acá. Aquí estoy. Bien, Sofía. Bien. Estás sacándonos una foto con esa imagen. Sí, sí. Bueno. Bien, ¿y como grupo cómo están trabajando? Porque acá hay otra realidad, es un trabajo que va a demandar de un trabajo, digamos, es un ejercicio, un trabajo práctico que va a demandar de ustedes como equipo de mucha sincronización, de muchas horas de trabajo, de mucho esfuerzo y de muy buen diálogo y muy buena predisposición para una convivencia armónica en lo que queda del año en un proyecto que sabemos y conocemos que tiene una gran demanda de dedicación de parte de ustedes. Entonces, también otra faceta a tener en cuenta es el compañerismo, el diálogo, y desde ya les anticipamos que siempre traten de predominar el buen diálogo, el buen trato y la armonía en el grupo, porque es un trabajo práctico a veces pesado, y cuando un trabajo práctico es pesado y extenso como este, si alguno baja los brazos o no aporta al nivel que viene aportando el resto del grupo, empiezan a generarse algunas dificultades. Entonces, una recomendación que me atrevo a transmitirles es: traten de trabajar siempre codo a codo y empujar de la manera que se organicen, pero trabajen en forma solidaria. Hasta el momento se han dividido tareas, ¿cómo se están organizando? Sí, en un primer momento nos pusimos todos a buscar información y ver también de dónde podíamos ir sacando. Y después acomodarla y más o menos definir qué era lo que teníamos, con qué nos quedábamos, para poder centrarnos, focalizarnos en algo, pero lo fuimos haciendo todos, o sea, todos aportando y buscando información. Y ahora ya más o menos lo tenemos como más estructurado. Ok. ¿Y qué estimación de plazo creen que puedan estar en condiciones de estar haciendo una presentación de la unidad de mercado? ¿Qué tan lejos se ven o cerca de tener una primera versión presentable de su unidad? No, por ahora no sé, profesor. Creo que esto me parece que el de oportunidad lo tenemos bastante listo. Nos faltaría hacerle como hasta una conclusión, creo, y definir algunos aspectos, y después nos tendríamos que poner, creo, más con el estudio de mercados. Bien. Ok. Bueno, avancemos rápido, no nos demoremos mucho. No caigamos en el síndrome del estudiante. No sé si ya se los comentó Guillermo, Ricardo, el síndrome del estudiante, para no repetirlo. No fue comentado, no fue comentado. No fue hablado. Bueno, a ver, vamos a hacerlo, lo vamos a plantear con una pregunta. ¿Alguna vez alguno de ustedes tuvo la sensación de que en un examen, antes de entrar, si hubiese tenido una semana más, llegaba re cómodo? Levante la mano el que tuvo esa sensación alguna vez. Sí, siempre, profe. Muy bien, Santiago, muy sincero. ¿Quién más? Sí, Como profe. que siempre cuesta arrancar por ahí, estudiar, y una vez que agarras el ritmo de estudio ya es tarde. Bien.
¿Alguien nunca sintió esa sensación, valga la redundancia? ¿Alguien puede levantar la mano diciendo, nunca me pasó? Bien. Es un efecto que se da, es común, lo hemos vivido todos, lo hemos vivido como estudiantes y muchas veces lo trasladamos, lo vivimos en otras actividades. Y es muy simple, a veces uno cuando le tiene que rendir una materia, busca la información, de alguna manera pone una vara de estimación de cuánto le va a llevar procesar y estudiar eso, busca la fecha del examen y dice, rindo el lunes 15, me va a llevar o me va a demandar 15 días de estudio, entonces comienzo el día primero, total sé que en 15 días debo estar en condiciones para rendir. Pero lamentablemente pasan cosas en ese interín de plazo que son externas en algunos casos, a veces cuestiones internas, a veces mala estimación de esos 15 días, a veces aparece más material de estudio o distintos factores que hacen que uno en esos 15 días no sean suficientes. Entonces, es el síndrome del estudiante. Nos vamos al final, estimamos cuánto nos va a demorar y desaprovechamos desde el presente hasta el día primero de capitalizar ese periodo. Entonces, no caigamos y tratemos de evitar siempre en nuestras vidas, sobre todo profesionales, no caer en ese vicio. O sea, si tenemos 30 días para el examen, no estimemos cuál es el mínimo día, la cobertura de días para rendirlo, y desaprovechemos el periodo entre hoy y el inicio de ese mínimo día de cobertura. En esta materia y en este trabajo práctico extenso, eviten caer en eso. Y como sabemos que puede pasar, es que los vamos a guiar, les vamos a pedir presentaciones intermedias, vamos a tener charlas periódicas para que no caigamos ni ustedes ni nosotros en ese vicio y después lleguemos a final de año y tengamos una dificultad para superar la materia. Ustedes, la mayoría de los grupos hasta ahora lo que han hecho es búsqueda de información. Es el primer escalón. Todavía falta todo el proceso de análisis de eso, todavía falta insertar en esa realidad o en esa historia más realidad la proyección de la incorporación del proyecto de ustedes y en base a eso poder proyectar a futuro cómo se van a comportar los distintos parámetros que influyen. O sea que la búsqueda de información es esencial, es básica y es la piedra basal, pero es el primer escaloncito de toda una escalera para llegar hasta la unidad número 10. Entonces no se relajen con eso. Avancen rápido, chicos, por favor. Y para lo cual van a contar con nosotros tres en este curso y en el 4D2. Pónganse en contacto, usemos las reuniones semanales para seguir los trabajos prácticos, lleven inquietudes, porque es el momento de aprovecharlo. Bueno. ¿Algún otro grupo está presente de los que distinto de los tres que hablaron? Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches. Ana es mi nombre. Nosotros, hay otro compañero del grupo también conectado. Nosotros tenemos una duda. Yo le mandé un mail al profe Guillermo anoche, porque nos pasó lo siguiente. Habíamos empezado como muy emocionados con el tema plásticos, bioplástico, reciclable, toda esa industria. Después nos dimos cuenta que era un poco difícil
el tema del reciclado, entonces decidimos ir directamente por el plástico común y habíamos elegido el rubro de juguetes. Y después, charlando con el profe, también nos dimos cuenta que era muy alta la competencia en ese mercado, porque teníamos que competir con China, que era como muy, en la industria era como una importante figura, entonces decidimos a último momento, o sea, se nos ocurrió la idea de cambiar. Pasa que estamos haciendo como trabajos prácticos para varias materias, y coincidimos en que en varias estamos haciendo la industria del plástico, y habíamos recolectado buena información en lo que era plástico. Entonces decidimos cambiar el producto y en vez de hacer juguetes, se nos había ocurrido abocarnos al rubro de las gaseosas, que era otro de los rubros que nos habían propuesto los profes de la cátedra, y decidimos ver el tema de los envases. Investigamos un poco y llegamos a que la mayoría de las empresas que hacen gaseosas tienen sus propios envases o compran directamente la Proforma, que es como si fuera el tubito. Entonces la idea nuestra era trabajar sobre eso, digamos, o sea, sobre la Proforma y distribuir. O sea, íbamos a tener un mercado muy variado porque habíamos pensado en empresas como la Coca o grandes multinacionales, y de pronto una empresa bien regional como ser, no sé, Manaus o la Priti, incluso acá en Córdoba, también tiene la misma fabricación de envases, y todos a nivel general son muy parecidos, o sea, todos nacen de la misma Proforma y es como el mismo proceso, digamos. Y también tuvimos la oportunidad algunos de visitar fábricas de plástico en las vacaciones y demás por otras materias, y nos dimos cuenta que el principal material que se usa es el PET, que acá en Argentina se consigue importado, pero la mayoría de las empresas lo compran directamente a gente que se dedica a importar el PET de otros países. Y bueno, nos pareció como algo bastante accesible y que se podía estirar hacia varios mercados, apuntar a varios mercados, y era como una buena opción para analizar, digamos. ¿Qué te referís cuando decías apuntar a varios mercados? Que podemos apuntar ya sea a grandes empresas como la Coca-Cola, multinacionales, o a un mercado más regional, más seccionado y con menos competencia, digamos. Ok. Bien. No sé si es válida la idea, la opción. ¿Y ya lo charlaste con qué profe lo viste? ¿Con Ricardo o con Guillermo? No, le escribí un mail al profe Guillermo, pero fue como, Sí. o sea, la última decisión fue como medio repentina. Nosotros con el profe habíamos estado charlando el tema de los juguetes, y bueno, con la ayuda de él nos dimos cuenta que era medio difícil. Me parece que Guillermo reniega de los juguetes porque paga muy Yo siempre le digo, a ver, competir con los chinos es muy difícil en los costos. O sea, si quieren hacer algo, tienen que hacer algo con una innovación, algo que sea a lo mejor, algo con un desarrollo más apuntando a un juego intelectual, algo por el estilo, que sea un plus, que no sea por el costo en sí. Si no, es muy complejo. Pero, a ver, siempre le digo lo mismo, no esperen que su proyecto sea rentable. El proceso es hacer la evaluación y hacer el estudio. Si no da, habrá alternativas, habrá acciones, pero no desestimen proyectos porque no sea rentable o porque les tengan miedo a competir, ¿no? Bien, bueno, revisamos el alcance, o revisen ustedes, chicos, primero, reformulen un poquito más con esta información la idea, el alcance de ustedes, y lo circulan y